nuestro tema, lo que Dios hace en el mundo, lo que Dios hará en el mundo, está haciendo en el mundo antes de recoger su iglesia, y lo que hará durante el recogimiento de la iglesia y lo que pasará después. Mucha atención, los hechos que vamos a ver, comenzaremos viendo como unos hechos históricos, pero estos hechos históricos es para que nos den una muestra de lo que ahora Dios también hará. Lo que hizo ayer, Dios lo hará otra vez. Lo que pasó ayer es lo mismo que pasará, dijo Salomón. ¿Qué es lo que será? Y Salomón repitió, lo mismo que Yahweh. Eclesiastés capítulo 1, verso 9 en adelante. Veamos lo que hizo Dios con Israel en la proximidad de sacarlos de Egipto. Veremos lo que hizo Dios con Israel en la proximidad de caer en la cautividad babilónica y veremos lo que Dios hará o está haciendo momentos antes de recoger su iglesia y llevársela de aquí, y lo que seguirá ocurriendo en el mundo después de que su iglesia sea recogida. El caso de Israel, con esto también para decir que lo que Dios ha prometido, nada ni nadie puede impedir su cumplimiento. Aquí tenemos el pacto de Dios con Abraham. Generalmente se habla mucho del pacto de Dios con Abraham. ¿Cuál fue ese pacto? ¿En qué consistía? Aquí está el pacto de Dios, es decir, la parte providencial, la parte de provisión del pacto que Dios hace con Abraham. Génesis capítulo 15, verso 13 al 16. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pónganle mucha atención los datos que da Dios. Pero también yo juzgaré a la nación de la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Verso 16. Y después de 4 generaciones volverán acá, es decir, a la tierra de Canaán, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Eso le prometió Dios a Abraham aquel día que Abraham hizo aquel sacrificio e hizo aquel pacto con Dios en Génesis capítulo 15. Luego veamos el cumplimiento, la exactitud con lo que Dios ha prometido. Pasaron 4 generaciones largas y una generación de Génesis 15 tenía una duración de 100 años. La generación de los tiempos de Abraham tenía una duración de 100 años. Por eso Dios le dijo que estarían 400 años o 4 generaciones. Y luego veamos su exacto cumplimiento, 400 largos años, más exactamente 430 años pasaron desde que Dios le prometió a Abraham que su descendencia, que aún no existía porque no había nacido todavía Isaac, sin embargo Abraham tendría una descendencia, un gran pueblo se levantaría de su descendencia, su pueblo que nacería de allí serían esclavos en Egipto, en un país extraño que es Egipto, 400 años largos, y después de eso Dios los visitaría y los sacaría de allí con grandes riquezas. Eso prometió Dios en Génesis 15, 13, en esta provisión del pacto de Dios con Abraham. Luego encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 40, con qué exactitud cumple Dios sus promesas. Definitivamente tenemos un Dios extraordinario. 430 años después, Abraham no existía, había muerto, desde luego hacía muchos años, pero Dios que prometió sí sigue vivo. Verso 40, los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron esos 430 años,
todo el pueblo del Señor salió de ese país. Esa noche el Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel. Por tanto, todos ellos y sus generaciones futuras deben de recordarlo. Aquí dice además que Dios les dio gracia a ellos con todos los egipcios, y los egipcios les entregaron sus riquezas, su oro, su plata, hasta su ropa. Se la entregaron los egipcios porque Dios les había dado gracia a ellos delante de los egipcios, dice este texto, cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham. Después de esas 4 generaciones largas, yo los visitaré, los sacaré de allí con grandes riquezas, y 430 años Dios cumplió lo que había prometido. Pero veamos lo que ocurrió antes que Dios sacara a su pueblo. Cuando Dios decide sacar a su pueblo de Egipto, no lo sacó, lo hubiera podido sacar de manera silenciosa, llevárselos una noche y los egipcios no se dan cuenta. Por ejemplo, durante los 3 días de oscuridad que hubieron en Egipto, en esos 3 días de oscuridad, los israelitas hubieran podido salir. Nadie los hubiera visto en esa oscuridad, se los hubiera llevado, hubieran pasado el Mar Rojo, se internan en la península arábica y simplemente para los egipcios habrían desaparecido. Pero es que aparte de Dios cumplirle la promesa a Abraham, Dios necesitaba que el mundo de aquel entonces supiera quién es Dios, cuál es el verdadero Dios. Los egipcios tenían, y las naciones del mundo de aquel entonces tenían, multitud de dioses. Pues al fin y al cabo eran panteístas y politeístas. Tenían cantidad de dioses por todas partes, pero ellos no conocían al verdadero Dios. Y los mismos descendientes de Abraham que vivieron en Egipto esos 400 largos años, tampoco conocían al Dios de Abraham. Ellos allí conocieron los dioses de los egipcios. A Amon-Ra, por ejemplo, que era el dios Sol, el dios mayor de los egipcios, y todos los demás dioses que tenían los egipcios, eso es lo que ellos conocían, pero no conocían al Dios verdadero. De ahí que sacar unas personas de Egipto que no lo conocen no valía la pena. Entonces, lo que primero Dios hará es darse a conocer a los hijos de Israel en Egipto, que ellos sepan cuál es el Dios de sus padres, pero darse también a conocer a los egipcios para que ellos sepan quién es el Dios de los israelitas y se den cuenta cuál es el Dios verdadero. Y así está escrito en Éxodo capítulo 6, ¿para qué Dios haría lo que había de hacer? Así está escrito. En el verso 6 del libro de Éxodo, Dios primero se va a hacer conocer a Israel, a los hijos de Israel que están en Egipto, para que ellos sepan quién es el que los vino a salvar y a sacar de Egipto. Por lo tanto, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor, esto es Adonai o esto es Yahweh, porque yo soy Yahweh. Los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto, voy a liberarlos de su esclavitud, con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad, ha dicho el Señor. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libro de los trabajos pesados de Egipto. ¿Para qué intervendría Dios con grandes señales y todo lo que hizo y castigos en Egipto? Para que en primer lugar, 6:7 del libro de Éxodo, los mismos israelitas pudieran saber quién era el Dios de sus padres, quién era Yahweh, quién era Adonai, quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estaba interviniendo para sacarlos de allí. No porque ellos fueran buenos, sino porque Dios le había prometido eso a Abraham, que lo cumpliría, y lo que Dios prometió lo cumple por encima de lo que sea. Y eso fue lo que Dios hizo. Ahí está en el verso 8, el verso 12 dice, voy a llevarlos a la tierra por la cual
levanté mi mano y juré que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy Yahweh, yo soy el Señor, dice el verso 8. Es decir, en cumplimiento de lo que Dios prometió, no importa que Faraón en ese momento, el rey de Egipto, sea el rey más poderoso de la tierra, que tenga el ejército mejor equipado y mejor preparado para la guerra, que ya había humillado a todas las naciones que se habían levantado contra ellos, los habían humillado los egipcios. No importa que tengan bajo el mando al rey más soberbio de la tierra, no importa eso. Dios no le importa la soberbia humana. Dios no mira la grandeza del hombre o cuán grande sea su soberbia. Por encima de todo está el poder de Dios, por encima de cualquier soberbio que se haya levantado o que se levante en este mundo. El poder de Dios está por encima de todo eso. Entonces Dios cumpliría fielmente su promesa para que los hijos de Israel supiesen, se dieran cuenta cuál es el Dios de sus padres, que el Dios de sus padres no es el Dios que adoran los egipcios, sino que es el Dios verdadero, que es el Altísimo, que es el Dios vivo, que es el que creó los cielos y de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en el universo. Ahora, lo que Dios hizo allí en Egipto antes de sacar a su pueblo, también es para que los egipcios se dieran cuenta cuál es el Dios de los israelitas. En primer lugar, para que los israelitas se den cuenta quién es su Dios, y en segundo lugar, para que los egipcios se den cuenta quién es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Capítulo 14 del libro de Éxodo, leemos así: 14, 18 del libro de Éxodo, lo que Dios haría para que los egipcios también se dieran cuenta cuál es el Dios verdadero. Y dice el verso 18, y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería, carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En el 6:7, los israelitas, cuando Dios hiciera las cosas que Dios hizo en Egipto, ellos sabrían cuál era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y aquí, cuando los egipcios que buscaron seguir a los israelitas por en medio del mar, cuando el mar se abrió, ocurre que Dios, en una forma de columna de fuego, se puso entre los dos campamentos, entre los egipcios que perseguían y los israelitas que huían en la parte delantera. Dios se puso en el medio. Para los israelitas dio Josué una columna de oscuridad que oscureció el camino. Para los hebreos, Dios era una columna de fuego que les alumbraba el camino a seguir. Y hay un momento cuando Dios interviene majestuosamente. Aquí sigue contando el verso, la intervención que Dios hizo. El verso 19 dice: el ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas. Entre el ejército egipcio y el campamento de Israel, para los egipcios esto era una nube tenebrosa, pero para Israel les alumbraba la noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Es decir, toda una noche por medio del mar los egipcios intentando alcanzar a los israelitas, pero no pudieron porque para los egipcios había una densa oscuridad y para los israelitas había plena luz. Los egipcios estaban tremendamente confundidos. No sabían realmente de la dimensión de su realidad y había una tremenda confusión mental. Los israelitas, en cambio, la tenían clara, pues veían despejado el camino. Eso ocurre hoy. El mundo que no tiene al Señor está en confusión y para ellos todo es oscuridad.
No saben en qué va a parar toda esta pandemia, qué más va a pasar en el mundo, qué va a ocurrir, cuántos millones más tendrán que morir. El mundo no sabe. Pero para los hijos de Dios tenemos un camino despejado. Nosotros sabemos para dónde vamos. El mundo no sabe para dónde va. Nosotros sí sabemos para dónde vamos y nuestro puerto lo tenemos a la vista. Verso 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran, el mar quedara en seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a la izquierda. Los egipcios lo siguieron. Toda la caballería de Faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. ¿Hasta dónde fueron? Solo les alcanzó para llegar hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, verso 24, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó sus campamentos. Bastó una mirada del Señor para trastornar completamente a los enemigos. Eso dice el verso 24. Y a sus carros les quitó las ruedas. No tuvo que bajarse del carro ni parar a algunos israelitas por ahí para que pusieran algún palo en las carretas de los caballos. No, Dios mismo se encargó de quitar las ruedas de los caballos de los egipcios. Verso 25. Y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron, aquí los egipcios vinieron a caer en cuenta que no estaban luchando contra Israel ni contra Moisés, sino que luchaban contra alguien mucho más grande, que era el Dios de Moisés y de los hebreos, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así dice el verso 25, en la parte final. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, cuando ya no tienen caballos para seguir porque sus carros quedaron, sus ruedas quedaron desbaratadas y quedaron completamente indefensos en medio del mar. Ellos dicen, huyamos porque el Señor pelea a favor de ellos y en contra de nosotros. Se dieron cuenta que hay un Dios todopoderoso, que no hay nada que lo pueda impedir, ni el ejército más poderoso y mejor armado del mundo puede impedir que Dios haga lo que ha decidido hacer. Ellos se dieron cuenta que era en vano luchar contra el Dios de los israelitas y quisieron huir, pero antes de su huida vino su triste final. Pero el Señor dijo a Moisés, verso 26, ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería de Faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. Verso 28. Ni un solo egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas, verso 29, cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y el otro a la izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Vieron cómo terminaron sus enemigos, terminaron muertos y los vieron tirados allí a la orilla del mar. Al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo contra los egipcios, verso 31 dice, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés.
Quiere decir que hasta antes de este cruce del Mar Rojo, los israelitas, aunque habían salido de Egipto, no habían creído en el Señor, ni habían creído que Moisés era su siervo, que Dios, o el instrumento que Dios había enviado para liberarlos de Egipto. Apenas vinieron a creer cuando vieron los muertos de sus enemigos a la orilla del mar, fue que vinieron a tener temor del Señor y creyeron que era verdad lo que Dios había prometido y había cumplido por medio de Moisés. Este hecho volverá a ocurrir. ¿Cuándo pasó otra vez un hecho semejante? Ocurrió de manera inversa. Esto fue cuando los israelitas salieron de Egipto. El otro hecho pasó cuando los israelitas estaban próximos, a consecuencia de haberse olvidado de Dios y haber caído en la idolatría, de ser llevados cautivos a Babilonia. Entonces volvería a repetirse un hecho parecido. Veamos Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7 nos va a contar lo siguiente. A partir del verso 14 en adelante se suena esta trompeta para anunciar la triste debacle que viviría el pueblo de Judá y todos los israelitas por no haber oído a Dios a tiempo, ni obedecer y haberse mejor hundido en la idolatría que le habían traído los pueblos vecinos. Verso 14 del capítulo 7 de Ezequiel. Se tocará la trompeta y se prepararán todas sus armas, pero nadie saldrá al campo de batalla, porque mi ira pesa sobre toda esta multitud. Fuera de la ciudad morirán a filo de espada. Este es el castigo por haberse olvidado de Dios, y ese olvido de Dios está bien recogido por el profeta Ezequiel en los capítulos 8, 9, 10 y 11 de este mismo capítulo, es decir, en los capítulos siguientes. ¿Cuáles fueron los pecados que ellos cometieron por los que les vino toda esta desgracia? Fuera de la ciudad morirá a filo de espada, dentro de la ciudad morirán de hambre y por la peste. La gente murió de hambre, pero también por una tremenda pandemia que vino y los asoló a todos. Era tal la pandemia que la gente se deshidrataba, aún la piel se les pegaba a sus huesos, se quedaban ennegrecidos, de acuerdo como lo describe Jeremías en el libro de Lamentaciones. Esto fue espantoso, no solamente el hambre, sino la mortandad que vino por la peste o por la pandemia que los atacó a todos, y todos lo que fueron miles murieron a consecuencia de esto. Dice, el que esté en el campo de batalla morirá a filo de espada, y el que esté en la ciudad será consumido por el hambre y por la peste. Los que salieron allá a tratar de detener al enemigo fuera de las murallas, allá murieron por la espada de los enemigos. Y los que se quedaron escondidos en la ciudad, igual los mató el hambre y los mató la pandemia, la peste. Los que logren escapar huirán a los montes y estarán gimeoteando como las palomas de los valles, cada uno por causa de su iniquidad. Es decir, ¿por qué les vino este castigo? Por su pecado, por su maldad, por su iniquidad. Se les debilitarán las manos, y como si fueran chorros de agua, se les doblarán las rodillas. Se vestirán de luto y se llenarán de pavor. Todos los rostros se cubrirán de vergüenza y todas las cabezas quedarán rapadas. Arrojarán su plata y su oro, es decir, aquello en lo que ellos habían puesto su confianza. Mire, habían puesto su confianza en el oro, en la plata, en el oro. Habían puesto su confianza en los ídolos, en sus imágenes. Todo esto lo van a tener que tirar a las calles decepcionados y sabiendo que eso simplemente es basura y no sirve para nada, dice el verso 19. Arrojarán su plata y su oro a la calle. No habrá quien lo recoja. En el día del furor del Señor ni su plata ni su oro podrá salvarlos. No podrán saciar su apetito ni satisfacer su hambre, porque sus riquezas y su maldad los hicieron tropezar. Es decir, creyeron que con tener riquezas y comodidades eso bastaba y no necesitaban a Dios. Y qué error tan grande. Yo convertí todo eso en algo repugnante, es decir, todo lo que ellos habían tenido como su mayor
como su valor más preciado, Dios lo convirtió en algo repugnante, porque ellos en su soberbia convirtieron todo este esplendor y ornamento en imágenes de sus ídolos aborrecibles, y ya he puesto sus riquezas en manos de gente extraña para que las saqueen y las profanen y para que sean botín de los impíos de la tierra. Yo les volveré la espalda, verso 25, y mi lugar más íntimo será violentado, que fue el templo y el lugar santísimo, pues en él entrarán los invasores que lo profanarán. Haz cadenas, porque el país está lleno de homicidios y la ciudad llena de violencia. Por eso traería a la nación más perversa. ¿Por qué? Porque el país se había llenado de homicidios y estaba llena de violencia, estaba llena de ídolos y estaba llena de gente soberbia. Por eso vino ese castigo. ¿Por qué piensan que vienen estos castigos también sobre la tierra? Porque igual el mundo se ha olvidado de Dios y ha puesto su atención en las riquezas, en la plata, en los negocios, en las transacciones, en esto, en aquello, en sus ídolos, en su soberbia, en su propio poder, en sus propias habilidades, y le han dado completamente la espalda a Dios. Por eso traería a la nación más perversa, verso 24, para que se adueñe de sus casas. Voy a poner fin a la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Ya viene la destrucción y buscarán la paz, pero no la hallarán. Sufrirán calamidad tras calamidad y oirán rumores tras rumor. Y buscarán una respuesta de los sabios y de los profetas, pero ni los sacerdotes ni los ancianos podrán guiarlos ni aconsejarlos. Es decir, sus líderes religiosos no tienen respuesta en semejante desgracia. El rey se vestirá de luto y el príncipe se cubrirá de tristeza. Al pueblo le temblarán las manos. Y es que yo voy a darles lo que merecen sus acciones y a dictar sentencia contra ellos. Conforme a su manera de impartir justicia, así sabrán que yo soy el Señor. ¿Para qué vino eso? Para que tanto los israelitas que se habían olvidado de Dios, como las naciones vecinas y las naciones del mundo se dieran cuenta quién es el verdadero Señor y Dios de cielos y tierra. Esto lo hizo Dios esa vez para cuando a la inversa Israel volvería otra vez a su cautividad, no a Egipto, sino a Babilonia, a una nación incluso más perversa y destructora que lo que habían sido los mismos egipcios. ¿Por qué? Por su pecado y su gran olvido de Dios. Recordemos esto. Mucha atención, hermanos. Dios está haciendo grandes cosas en el mundo. Para Dios hacer grandes cosas, es decir, para una persona demostrar que tiene fuerza, necesita alzar cargas pesadas. No se dice que tiene una gran fuerza aquel que simplemente levanta una trapera o levanta una escoba o levanta cualquier cosa liviana. Se sabe de una persona que tiene una gran fuerza aquel que alza cargas desproporcionadas a lo racional. Para Dios intervenir de manera grandiosa se necesita que hayan hechos asombrosos en la tierra. Aquello que supere la capacidad humana. Porque ¿cuál es el problema? El mundo, la ciencia del mundo exige evidencias. ¿Por qué la gente no conoce a Dios, no cree en Él y lo viven negando todos los días? ¿Por qué existe el negacionismo de Dios, incluso de la Biblia? Porque no conocen a Dios, porque el mundo en su ciencia busca a Dios es por las evidencias. Es que buscamos allí, no hay evidencia. La ciencia piensa que Dios es un tipo que está escondido o oculto o reservado en algún lugar, en algún rincón, en algún sitio, en algún antro, por ahí haciendo cosas, haciendo maldades, y que realmente ellos no tienen noticias porque no lo encuentran por ninguna parte, lo buscan por esto, lo buscan por allí y no lo encuentran en ningún lado. Entonces por eso dicen que no creen porque no tienen evidencias. Por eso el mundo llenará a este mundo de evidencias,
¿Por qué los egipcios no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? Porque no tenían evidencia de él. Cuando tuvieron evidencia, desafortunadamente fue muy tarde, cuando tuvieron evidencias. Hay una frase de Jesús que es una frase luctuosa, funeraria, y es aquella descrita en San Mateo capítulo 24, 39, hablando de los antiluvianos. No creyeron. Es decir, todo el tiempo que Noé estuvo predicándoles, como no había evidencia de lo que este hombre predicaba. Hablaba de una lluvia y nadie tenía evidencia de eso. Que iba a venir una gran inundación en el mundo y de eso no hay evidencia. Entonces la ciencia decía, lo que este hombre dice no se puede demostrar porque no hay evidencias. Y la ciencia demanda evidencias para creerlo. Y por eso la frase lapidaria del verso 39 de Mateo 24. Y no entendieron quién es el mundo antiluviano hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Como los israelitas que no entendieron quién era el Dios de Israel, sino hasta que vieron el juicio del Dios sobre ellos en el mar. Ahí fue que vinieron a creer, pero ya demasiado tarde. Lo mismo va a pasar con este mundo. El Señor, antes de recoger su iglesia, va a hacer grandes cosas. Está haciendo Dios grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas en medio de esta pandemia. Hay cantidad de hermanos que han tenido o que tienen unos testimonios asombrosos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está orando. Cantidad de médicos, cantidad de personal que trabaja en la salud, que tienen grandes testimonios, así no sean convertidos, de lo que Dios está haciendo, no con todos, pero sí con una gran cantidad de personas. Dios está haciendo milagros asombrosos, hechos asombrosos, los cuales la ciencia no puede explicar por su ciencia, porque la ciencia tiene unos límites. Pero Dios no tiene límites. Hay una cosa que va en direcciones opuestas. La ciencia exigiendo evidencias y la fe van en caminos muy distintos. La fe está por encima de todas las evidencias y la ciencia está por debajo buscando evidencias. Pero aún los médicos y muchos científicos de la salud hoy han tenido grandes experiencias, así ellos no conocieran a Dios, han tenido grandes experiencias viendo misteriosamente lo que Dios ha hecho y está haciendo en muchas personas, en estos hospitales, en estas clínicas y cualquier lugar de estos de atención a los enfermos por esta pandemia. Dios está haciendo cosas grandes, pero lo que Dios está haciendo aún es pequeño. Hay muchas más cosas que Dios hará. Cuando Dios convirtió las aguas en sangre en Egipto, eso era mucho, pero eso era apenas un paso. Cuando Dios trajo la plaga de esta y aquella, eso apenas era un paso. Dios iba a hacer muchas más grandes cosas. Uno, para que los israelitas creyeran en el Señor, y dos, para que los egipcios supieran quién es, y tres, para humillar la soberbia de Faraón, que en el capítulo 5 del libro de Éxodo, cuando Moisés le habló por primera vez acerca del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, dijo, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Yo no conozco a tal Dios de manera soberbia. Y lo vino a conocer en su verdadera extensión cuando fue destruido en el medio del mar. Ahora, lo que Dios seguirá haciendo. Dios podía recoger su iglesia en silencio. En este momento Dios podía recoger su iglesia y listo, se desaparecieron. Simplemente sería el impacto de, lo que se de los que fueron recogidos. Pero si Dios quiere intervenir con grandes hechos poderosos y grandiosos en la tierra, como intervino antes de sacar a Israel de Egipto, ¿quién se lo puede impedir? Dios hará grandes cosas. ¿Y cómo lo hizo Dios? Trayendo castigos y juicios increíbles sobre el mundo de aquel entonces. Dios se hizo conocer a través de eso.
obrando lo que el mundo no podía controlar. Humilló la capacidad de los egipcios, humilló sus dioses, que sus dioses no pudieron hacer nada, humilló sus sabios, humilló sus ídolos, humilló toda la capacidad que ellos tenían, humilló su capacidad militar. Ellos eran personas que pocas veces o tal vez nunca habían perdido una batalla en la vida y esta vez quedaron aplastados por el poder inmenso del Dios grande de Abraham, que los destruyó, los humilló a todos, los bajó de su soberbia y los hundió en el mar. Ahora, Dios también hará grandes cosas hoy. Antes de que la iglesia sea recogida, Dios dejará evidencias grandes en el mundo acerca de su poder y de su grandeza. El mundo ha de ver cosas poderosas antes de que la iglesia sea recogida. Y después de que la iglesia sea recogida, también lo hará. Las cosas que estamos viendo en este momento solamente son principios. Cosas peores aún vendrán para el mundo. Lo peor para el mundo apenas comienza, pero para usted y yo, mis hermanos, lo mejor para nosotros ya ha comenzado. Veamos lo que Dios hará, lo que Dios seguirá haciendo en el mundo. Isaías capítulo 2. Voy a llevarlos a Isaías capítulo 2 y veamos, esto ya no es lo que Dios hizo, hasta aquí lo que Dios ha hecho. Ahora lo que Dios hará a partir de aquí. Capítulo 2 del libro de Isaías. A partir del verso 5 en adelante, habla del juicio de Dios sobre los soberbios. Vengan ustedes, los de la casa de Jacob, caminaremos a la luz del Señor. Ciertamente, tú has abandonado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque se ha llenado de costumbres de oriente. Sus adivinos abundaron como filisteos y hacen tratos con gente extraña. Israel se había mezclado a hacer tratos y negociaciones y a tomar costumbres de los extraños, de los países que los rodeaban, y desde luego eso provocó la ira de Dios contra ellos. Lo mismo pasa hoy. Nosotros como iglesia no podemos mezclar nuestras costumbres y nuestros principios y valores cristianos, mezclarlos con los que tiene la gente alrededor. Así se llamen cristianos también los que nos rodean. No podemos vender nuestros principios. Verso 7. Su país está lleno de plata y de oro. Sus tesoros son ilimitados. Su país está lleno de caballos y de carros, son incontables. Su país está lleno de ídolos. Mire, cuando aumentan las riquezas, el ser humano tiende a alejarse y a olvidarse más de Dios. Se arrodillarán ante las obras de sus manos, es decir, ante los ídolos, ante lo que hicieron con sus propios dedos. Todos se inclinarán, todos se han humillado. Por eso no los perdones, porque se humillaron a lo que no tenían que humillarse. Hoy la gente, en medio del desespero, se está humillando ante lo que no tiene que humillarse, que al patrono de allí, que a la patrona de tal parte, que al de allí, que al milagroso de tal parte. Toda la gente se está humillando a lo que no tendría que humillarse, y ante el que de verdad tendrían que rendirse, no se han humillado. Verso 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la temible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. En aquel día serán doblegados los altivos, y esto ya es un día futuro que va a ocurrir después de que la iglesia sea recogida. Y humillados los soberbios, solo el Señor será exaltado, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todos los soberbios. ¿Contra quiénes va a venir la ira del Señor? Según el verso 12, viene contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados. Y el verso 13, contra todos los altos y erguidos cedros del Líbano, contra todas las encinas de Basán. Esto es un mensaje metafórico para hablar contra grandes ciudades y pueblos, contra reinos, contra todos los altos montes, montes igual reino, contra todas las elevadas alturas,
contra toda torre alta, contra todo muro fuerte, contra todas las naves de Tarsis, es decir, de España hacia abajo por todo América, contra todos los barcos preciados. La altivez humana será abatida, la soberbia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Leí el verso 17 y leo el 18. Los ídolos serán totalmente eliminados. Note esto, los ídolos serán totalmente eliminados. Cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, la gente se meterá en las grietas de las peñas. Ese día, cuando vean al Señor viniendo en gloria, como lo veremos en los textos que van a seguir, ese día cuando el Señor aparezca en todo su esplendor viniendo arriba en la nube del cielo, sabrán que sus murciélagos y sus topos y sus ídolos no sirven para nada sino para hacer basura y tendrán que arrojarlos. Así dice el verso 19. Cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, la gente se meterá en las grietas de las peñas y en los hoyos de la tierra para huir de la temible presencia del Señor y de su esplendorosa majestad. En ese día la gente arrojará a los topos y murciélagos, que son sus ídolos de plata y oro, que se fabricaron para adorarlos. Cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, la gente se meterá en las hendiduras de las rocas y en las grietas de las peñas para huir de su temible presencia y de su esplendorosa majestad. El verso 22 cierra con esto el capítulo 2 de Isaías. Dejen ya de confiar en el hombre, es decir, no sigan confiando en el hombre, no sigan confiando que ese hombre a quien ustedes llaman su padre espiritual los va a salvar. Mentira, el hombre es mentira, solo Dios es el Dios verdadero. El que confía en el hombre, dijo el Dios por boca del profeta de Jeremías, es maldito. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aleja de Dios. Jeremías 17:5. Hay que confiar es en el Dios verdadero. Entonces, así cierra el verso 22. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando los ídolos y la plata y todo lo que el mundo tiene y en lo que ha confiado no va a valer nada. Como le pasó a la gente que se ensoberbeció en Judá y en Jerusalén en esos momentos previos o en años anteriores a ser llevados cautivos a Babilonia, como ya lo leímos en el libro de Ezequiel. Lo mismo ocurrirá ahora. Veamos algunos hechos. Antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo viniendo con gran poder y gloria para juicio de este mundo, Él va a hacer cosas poderosas más grandes que las que hizo en Egipto, para que el mundo se dé cuenta quién es Él. El capítulo 38 del libro de Ezequiel, nos dice lo siguiente, capítulo 38 de Ezequiel. Así está escrito a partir del verso 18, lo que Dios hará, y esto es después de que la iglesia sea recogida, es decir, para este tiempo ya la iglesia habrá sido recogida de esta tierra. Cuando la iglesia sea recogida, van a pasar la enorme guerra devastadora de la que habló el profeta Daniel en su capítulo 9, versos 26 y 27, y en esa guerra devastadora no es solamente la guerra de Gog y Magog, sino muchas guerras que se van a dar en ese tiempo de 3 años y medio, incluyendo en la que comenzará en la gran desgracia en el mundo, que es la guerra de Gog y Magog, en ese entonces cuando la iglesia sea recogida. Y a partir del capítulo 38, verso 18 en adelante, cuando llegue el día en que Gog venga y ataque a la tierra de Israel, se encenderá mi ira y mi furor. Sí, lo dije en el momento en que ardía mi ira y mi furor. Y dije que ese día habrá un gran temblor en la tierra de Israel, que ante mí temblarían los peces del mar, las aves del cielo, las bestias salvajes y toda clase de reptiles, lo mismo que todo el género humano sobre la faz de la tierra. También dije que los montes y las colinas se desmoronarían y que todas las murallas se vendrían abajo. Y verso 21, y que en todos mis montes convocaría a entrar en combate, que unos a otros se matarían a filo de espada.
Así es, God, yo te castigaré con peste y sangre. Sobre ti, sobre tus tropas y sobre tus numerosos ejércitos que están contigo, dejaré caer una lluvia impetuosa de piedras de granizo y fuego y azufre. Así seré engrandecido. ¿Para qué va a ser Dios esto? Dice el verso 23. Así seré engrandecido y santificado, y seré reconocido a los ojos de muchas naciones, y así sabrán quién soy yo, el Señor, o que soy yo, Yahweh, o el gran yo soy, o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo Dios de esta iglesia, de nosotros hoy. Entonces, ¿para qué Dios hará caer todas las tropas de las naciones árabes encabezadas por Rusia, todos sus ejércitos, con todo su armamento y todo su poderío de su aviación y de todo su poder militar? ¿Por qué quedarán arruinados en los montes de Israel? Sencillamente para Dios mostrar su gran poder ante los ojos de todas las naciones. Y llama la atención que esta guerra se va a concentrar en los montes de Israel. ¿Y por qué en los montes? Si una persona conoce hoy geográficamente y tiene algún conocimiento militar del poderío militar de Israel, sabe que las grandes bases militares de Israel no están a la vista, no están expuestas como está el aeropuerto de Benjamín Ben Gurión en Tel Aviv. No, las bases aéreas, las grandes bases aéreas militares de Israel están en los montes. Hay unos lugares donde uno siente que los aviones le pasan por encima y llegan como a un monte y ahí desaparecen porque están escondidas las bases militares y aéreas de la Fuerza Aérea de Israel, están escondidas en los montes de forma subterránea. Por eso los grandes ataques que vendrán de Gog y Magog y su invasión va a neutralizar, buscando neutralizar las grandes bases militares de Israel que están en los montes, y ahí caerán bajo la poderosa ira de Dios. Esto lo profetizó Ezequiel. Hoy que uno conoce geográficamente y estratégicamente lo que pasa en Israel, encuentra mayor sentido lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, quiero ir un poco más allá para llevarlos al libro de Apocalipsis y veamos el cumplimiento de todo esto en el libro de Apocalipsis, cómo se va a dar. La iglesia será recogida y, como le dije, no va a ser recogida en paz. Israel no fue sacado de Egipto en paz, fue sacado en plena tormenta y en plena persecución, fue sacado Israel de Egipto. Lo mismo ocurrirá hoy. Lo que pasó con Israel simplemente es una figura, un prototipo de lo que Dios hará esta vez. El capítulo 10 de Primera de Corintios dice lo que a los israelitas les pasó. Esto es simplemente una enseñanza para nosotros, un modelo para nosotros, porque quiere decir que lo que Dios hizo allá, lo va a hacer también ahora. La iglesia va a salir del mundo, de este mundo, en medio de tremenda tempestad. Y en medio de esa tempestad Dios hará grandes cosas de tal manera que cuando esta iglesia se vaya, el mundo entero se dé cuenta que fue Dios el que se la llevó. No que fue una gente que se desaparecieron ahí misteriosamente, no, que sepan que el gran Dios vivo del cielo se los llevó. Todos los egipcios, después de lo que pasó en el Mar Rojo, se dieron cuenta que era el Dios de Israel que se los había llevado de Egipto, que los había sacado de allí a los israelitas. Lo mismo este mundo tendrá que saber cuando la iglesia se vaya, que fue Dios el que nos llevó. Y por lo tanto, lo que sigue será una demostración del tremendo poder de Dios en el mundo, hasta que toda la gente por la fuerza tenga que humillarse, tenga que rendirse y bajarse toda soberbia y reconocer que solamente hay un Dios verdadero, tirar sus ídolos, echar sus imágenes, tirar todos sus demonios, echar todo eso a la basura y saber que solamente hay un Dios a quien hay que rendirle culto, adoración y alabanza, como es el Dios verdadero. Así está escrito. Veamos lo que pasará en el mundo. Los capítulos 9 y 16 del libro de Apocalipsis nos dice la forma como el mundo se va a radicalizar.
cuando la iglesia sea recogida, este mundo no va a abrir los ojos a la realidad, sino que por el contrario se va a aferrar más a la idolatría hasta cierto punto. E incluso los descarriados de la iglesia se van a endurecer, es decir, van a quedar en un estado de incredulidad abismal, profunda, que se van a abrazar también a todos esos ídolos hasta ser destruidos. Escuche esto, léase Judas verso 5. Leamos Judas verso 5 antes de entrar en Apocalipsis, ya que me vino este pensamiento, para que veamos qué Dios hará con los que no se vayan con la iglesia. ¿Qué va a pasar con los que no sean recogidos con la iglesia según Judas? Según el libro de Judas, el verso 5. Así está escrito. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y los sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Es decir, a los que siendo de Israel no quisieron creer, Dios los destruyó. A los que siendo de la iglesia no quieren creer, Dios igual ahora también los destruirá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 12. Léalo al 11. Léalo, por favor. Lo que Dios hará con los descarriados de ahora si no se arrepienten a tiempo, también Dios los destruirá. Y ahora sí, entramos en Apocalipsis y vamos a ver la iglesia recogida y el mundo, aunque sabe que fue el Dios verdadero el que intervino y se llevó a esta iglesia, sin embargo, entrarán en una posición radical, enemiga y hostil completamente a Dios y harán esto. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis, del verso 18 en adelante, les leo lo siguiente. La tercera parte de la gente murió por causa de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico, es decir, estas especies de monstruos que saldrán de la tierra, en Apocalipsis capítulo 9. Y que, o sea, una forma de escorpiones, y que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpientes y el daño que causaban, el daño lo causaban con la cabeza. El resto de la gente, dice el verso 20, que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad. El mundo va a ser lleno de plagas, de diversas pandemias, epidemias en el mundo que lo van a asolar después de que la iglesia sea recogida. Muchas, de diversas formas. Pero en medio de todas esas pandemias, como ocurre hoy, el mundo no acude a Dios, sino que acude a sus ídolos, acude a su religiosidad, se radicalizan en su religiosidad mentirosa y engañosa. Eso mismo harán. El resto de la gente, verso 20, por estas plagas, ni aún así se arrepentirán de su maldad, ni dejarán de adorar a los demonios, que son las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Dios llama a esos ídolos, los llama demonios. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Siguieron en sus desenfrenos, seguirá el mundo en sus desenfrenos sexual, en su loca carrera hacia el infierno. Pero el capítulo 16 del libro de Apocalipsis nos continúa diciendo de esta radicalización del mundo hacia lo malo. El verso 8 del capítulo 16 sigue contando cómo el mundo seguirá aferrado a su idolatría y a su odio contra Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. Esto ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación, cuando el sol se va a calentar 7 veces más de lo normal, o 7 grados. Y el hombre y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y la gente se mordía la lengua de dolor, pero en vez de arrepentirse, antes blasfemaron, dice el verso 11, y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el nombre del Dios del cielo, pero ni aun así se arrepintieron de sus obras, es decir, de sus pecados, de su maldad, de su soberbia, de sus ídolos. Ni aun así. El mundo seguirá prestando resistencia, como ocurrió con Faraón, que ocurría un juicio, que ocurría una plaga, y él en vez de quebrantarse, antes endurecía más. Antes tenía una posición más enemiga, más radical en contra de Dios, hacía Faraón, y cada vez que Dios intervenía, Faraón se endurecía mucho más. Lo mismo pasará ahora. Entre más intervenciones y plagas y castigos y juicios de Dios vengan sobre el mundo entrará en una radicalización, en una especie de condición aberrante, enemiga contra Dios, blasfemarán contra Dios, negacionismo absoluto de Dios. Todo eso, como ya se puede ver en el ambiente, todo ese odio y toda esa amargura del ser humano contra Dios y en contra de todo lo que es de Dios, e incluso contra lo que es el Evangelio, contra la Biblia, pidiendo muchos que anulen eso, que ya no crean eso, que quiten esa Biblia, que ya no sigan los principios que están enunciados en la Biblia, que ya todo eso está mandado a recoger, que ya eso no sirve, que hagan otra cosa. En fin, todas estas son voces blasfemas y satánicas que se escuchan en este mundo que vivimos, pero aún más el mundo va a entrar en una condición más radical todavía en contra de Dios. Pero he aquí, esto no va a terminar así, va a terminar peor. ¿Cómo va a terminar el mundo? Aquí tenemos en Apocalipsis capítulo 6 cómo realmente en qué momento el mundo va a tener que reconocer a Dios. Así como Faraón y los egipcios tuvieron que reconocer a Dios fue allá en medio del mar próximo a la muerte, así el mundo lo hará también esta vez. Así como ha ocurrido en otros días pasados, va a pasar también ahora. Leamos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y leemos lo siguiente. Verso 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. Miren, ya viene en las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Note lo que dice aquí el texto. Miren que ya viene con las nubes. Cuando lo vean venir en las nubes del cielo, y todos lo verán. ¿Quiénes lo van a ver? Todo el mundo, incluyendo aquellos que se descarriaron de él, incluyendo aquellos que se apartaron de él. Traspasar es dejar o menospreciar. Todos aquellos que habiéndolo conocido lo echaron a un lado, también llorarán ese día, pero será demasiado tarde. Aún los que lo traspasaron y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dios, el Señor, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Luego en Apocalipsis capítulo 6 leemos lo siguiente, lo que pasará en el mundo. En su lucha del hombre y del ser humano, en su soberbia por no rendirse a Dios, terminará en la peor condición, aplastados completamente por la ira de Dios. Lo dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y el verso 12 en adelante, cuando dice: yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y todas las islas fueron removidas de su lugar. Verso 15. Todos se escondieron en las cuevas. Aquí, cuando esto aparezca, este es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 2 que leíamos ahora. Cuando el hombre, ya viéndose completamente perdidos,
ante la presencia innegable de Dios que estará allí a la vista de ellos, entonces harán esto como su último escape. Todos se esconderán en las cuevas y entre las grietas de los montes, lo mismo que los reyes de la tierra y que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, lo mismo los esclavos que los libres. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, no nos dejen que, mire lo que dice, no nos dejen que nos mire el que está sentado en el trono. Es decir, quieren estar escondidos, que por favor montes, cuevas, lo que sea, caigan sobre nosotros y no permitan que nos vaya a mirar el que viene sobre las nubes del cielo, el que está sentado en el trono. No dejen que nos mire ese que está sentado en el trono. Escondernos de la ira del Cordero es su grito, clamándole a la naturaleza y a las rocas y a los montes que por favor caigan sobre ellos. ¿Cuándo será eso? El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Ese día no habrá ídolo, no habrá plata, no habrá gobierno, no habrá ejército, no habrá arma, no habrá nada que sirva para luchar contra Dios, ni su soberbia, ni todo en lo que han confiado podrá servirles. Ese día sus ídolos, su religión no valdrá nada, sus ídolos, sus líderes religiosos no valdrán nada, serán completamente avergonzados, humillados ese día, y todo el mundo sabrá que solo hay un Dios verdadero, el que vive para siempre y que viene del cielo. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis nos termina de contar cómo va a acabar esta historia. ¿Cómo acabará la historia? Así lo cuenta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cómo terminará esto en la gran tribulación. Así va a concluir el asunto. Verso 11 hasta el final del libro de Apocalipsis, capítulo 19. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en sus cabezas habían muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Esto es igual, para los que están tomando nota, esto es igual a lo que dice Isaías capítulo 63. También está escrito esto en la profecía. Iban seguidos de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi entonces un ángel que estaba en pie en el sol, y con voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que los devoren los cadáveres de reyes, de capitanes, de poderosos, los cadáveres de los caballos y de jinetes, los cadáveres de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y también el falso profeta que había hecho las señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de los cadáveres de ellos. Cierra de manera este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ahora, eso es lo que va a pasar. Cuando este mundo, con los principales gobiernos más poderosos de los países de la tierra, puedan reconocer al Dios verdadero, será tristemente demasiado tarde, porque ya tendrán sobre ellos la ira del Dios Todopoderoso, y cuando lo reconozcan pasará como le pasó al mundo antediluviano, que vinieron a creer el día
que el diluvio vino y se los llevó a todos, del capítulo 24, 39 del Evangelio según San Mateo. Mi hermano amigo, mi hermano iglesia del Señor, usted por favor, que estamos aquí, no, aferrémonos a nuestra santísima fe, afirmémonos más en Dios. Digo santísima porque así está escrito en Judas verso 20, que nos debemos de afirmar en nuestra santísima fe. Es nuestra única santísima. Nosotros no tenemos ni santísima Trinidad ni santísima Virgen. Nosotros tenemos una santísima fe. Judas verso 20. En esa santísima fe necesitamos afirmarnos, necesitamos ahora más que nunca afianzarnos, que nada nos mueva de ahí, recordando que los que se apartan del Señor serán destruidos, como Dios destruyó cuando sacó a Israel. A los que no quisieron creer, muchos en Israel no creyeron a Moisés, no creyeron a pesar de que vivieron todo lo que vieron en Egipto, no quisieron creer, y a esos incrédulos Dios los destruyó. Verso 5 del libro de Judas. Lo mismo Dios hará ahora. Eso también está escrito. Por lo tanto, es tiempo de afirmar el corazón en Dios. Es tiempo de buscar al Señor de todo corazón y de humillarnos en su presencia en esta hora con todas nuestras fuerzas. Si en algún momento tenemos que afirmarnos esa hora, nuestra salvación está a las puertas. El recogimiento de la iglesia del Señor está a las puertas. Todo esto que está pasando es como si estuviéramos en un Egipto que están cayendo castigo de Dios, pero eso anuncia que Israel está próximo a salir. Lo mismo todo lo que está pasando en el mundo anuncia que su iglesia está próxima a salir de aquí también, y necesitamos estar plenamente preparados con todo listo para irnos de aquí. Recordemos tener como equipaje esto: santidad y paz. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Capítulo 12 de Hebreos, verso 14.